Comenzar nuestro evento de hoy y vamos a arrancar con el saludo, con la bienvenida de la directora de la Casa Rusa de Ceres, Nina Uyun. Estimados amigos, queridos colegas, señoras y señores, es un honor darle la bienvenida en la Casa Rusa hoy a la velada dedicada a uno de los capítulos más importantes de la historia del siglo XX. Nos reunimos hoy día para no solamente ver un documental realizado por la compañía Rusia Hoy, sino también escuchar al destacado analista internacional, ganador del premio, el mejor divulgador extranjero del año 2024, organizado por la Sociedad Conocimiento de Rusia, estimado Cristian Lamesa, quien está hoy con nosotros. Pero hablando de este proceso de Nuremberg, el juicio de Nuremberg no fue, ustedes lo conocen muy bien, no simplemente un proceso judicial, fue un hito moral y civilizatorio. Por la primera vez, los crímenes contra la humanidad fueron examinados públicamente, documentados con rigor y juzgados con el principio de que ninguna ideología, ningún poder, ningún individuo puede estar encima por la ley, encima de la dignidad humana. Hoy día, cuando suenan intenciones de escribir la historia, de disminuir, por ejemplo, el aporte del pueblo soviético a la victoria en la Segunda Guerra Mundial sobre el fascismo, el juicio de Nuremberg adquiere un valor aún más urgente. Y yo agradezco mucho a nuestro disertante, a Cristian Lamesa, y también a la compañía Rusia Hoy por su trabajo, porque ahora entendemos muy bien que necesitamos esta educación histórica siempre, porque hoy día necesitamos que proteger la verdad histórica. Y el aporte de nuestro disertante, de todos ustedes, porque están aquí, esto significa que están por esta verdad histórica, que tenemos que unirnos en estos esfuerzos. Y yo les deseo una velada enriquecedora, inspiradora, buena, porque no solamente vamos a adquirir conocimientos, pero entendimiento mutuo, que es una historia colectiva que tenemos que proteger, no que pertenece a un Estado, colectiva. Esto es nuestra responsabilidad colectiva, porque recordar no es un acto del pasado, no es una responsabilidad del presente, sino también es responsabilidad del presente, sino también compromiso para las generaciones futuras. Con estas palabras yo cedo la palabra a nuestro disertante, estimado Cristian Lamesa. Hola. Bueno, buenas noches y bueno, para mí es un verdadero honor estar acá con tan queridos amigos, con la señora directora Nina, que es una amiga, toda la gente de aquí son nuestros amigos y para mí es un honor, decía, estar invitado para hablar unos minutos antes de una película que nos va justamente a hablar de un tema tan importante, ¿no?, como los procesos de Nuremberg. Y yo lo que humildemente voy a tratar de hacer
es aportar algún otro dato. Siempre me gusta, por lo menos, intentar que quienes me escuchan se lleven alguna información que tal vez no tenían o algún dato que también les pueda despertar el interés por buscar y bucear en esa, justamente, y valga la redundancia, búsqueda de la verdad histórica de la que hablaba Dina, ¿no? Porque hoy estamos en un mundo que está repleto de mentiras, de reescritura de la historia, y una reescritura de la historia de una forma bastante perversa, ¿no? Porque busca no solo reescribirla y tergiversar, sino también incluso manchar la memoria de los héroes y de los veteranos, ¿no? Que libraron al mundo entero del nazismo. Porque, como siempre menciono al que fue el embajador estadounidense en la Unión Soviética, Joseph Davis, cuando dijo que hubiese sido solo cuestión de tiempo para que la Alemania nazi conquistara Estados Unidos si hubiesen derrotado al Ejército Rojo, porque sin duda, con todas las riquezas de Asia, de Europa y de África en manos de los nazis y los militaristas japoneses y los fascistas italianos, sin duda hubiese sido cuestión de tiempo para que toda América y los Estados Unidos también cayeran en manos del nazismo. Eso es un reconocimiento que dio un embajador estadounidense en la época de Franklin Roosevelt, que fue otro gran amigo de la Unión Soviética. Así que bueno, y mi aporte hoy va a ser hablar o intentar hablar de otro Nuremberg que hubo, y se lo llamó el Nuremberg empresarial, y fue el enjuiciamiento que se hizo a los jerarcas de la industria alemana, que fueron los que propiciaron la llegada de Hitler al poder, financiándolo, como podemos ver ahí en la imagen. Ahí voy a estar más cómodo. IG Farben, después vamos a ver en profundidad lo que fue IG Farben. A ver, ¿alguien aquí en la sala tiene idea, alguna vez escuchó hablar de IG Farben? Sí. Sí, muy bien, perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Santiago. Santiago, muy bien, Santiago. Uno en toda la sala. Ahora, cuando veamos lo que fue IG Farben, vamos a entender por qué la mayoría nunca oyeron hablar de IG Farben. Bueno, IG Farben fue la empresa, era un consorcio empresario, un grupo de empresas, un consorcio que fue el mayor consorcio de la industria química a nivel mundial. No había nadie más grande. Y de todos los rubros empresarios era la cuarta empresa más importante del mundo. Eso era IG Farben, un monstruo. Ese consorcio se conformó en 1925, si no me equivoco. Acá me traje la ayuda de memoria, mi libro La paternidad alemán, donde dedico gran parte de un capítulo a esto. Y ya de movida financiaron IG Farben con 3 millones de marcos de la época, que era muchísimo dinero, para la llegada de Hitler al poder. Y repito, se sabía claramente cuáles eran los planes de Hitler, no es que fue gente desprevenida. Tampoco me gusta cuando se habla de complicidad, no fueron cómplices, fueron instigadores. O sea, el cómplice es el que sabe y deja hacer. No, estos tipos hicieron una contribución de dinero porque después se llevaron muchos beneficios con eso. Que ahora los vamos a ver en mayor profundidad. Y acá también quiero decir que IG Farben fue el mayor, fue el más monstruoso, pero toda la industria alemana fue cómplice de Hitler. Se beneficiaron con la mano de obra esclava, crecieron gracias a eso, hicieron cuantiosas fortunas, o sea, peor, porque lo llevaba la avaricia. Incluso a esto. Y ahí vemos que IG Farben, ese edificio que vemos, después vamos a hablar un poquito más, esa era la sede de Frankfurt, el edificio central, que funciona una universidad ahí.
Y los lazos de, primero, ahí las empresas que figuran, Agfa, BASF, Bayer, Casella, Hertz, Calle, son las más conocidas, pero era un consorcio que tenía muchas más empresas, muchas que ya no existen, pero otras que existen. Vemos BASF, vemos Agfa, vemos Bayer, de las más conocidas, Hertz. Son empresas que existen al día de hoy. Este consorcio se disolvió hace no muchas décadas. No es que después de la guerra se disolvió, tampoco es eso. Siendo lo que vamos a ver que hicieron estos tipos. Y obviamente los lazos de esta gente no eran solamente nacionales, no eran solo alemanes. Tenían fuertes vínculos, como vemos allá, con Standard Oil, la familia Rockefeller, que a su vez la familia Rockefeller es dueña de Chase Bank. En ese momento, después cambió el nombre, hoy es ahí vemos en la imagen los diferentes periodos, nombres y todo, pero básicamente en el banco de la familia Rockefeller. También tenía vínculos con JP Morgan, también sabemos lo que es la banca Morgan. Curiosamente, estas dos entidades bancarias también colaboraron directamente con el régimen nazi y de hecho en Francia, en la Francia de Vichy, en la Francia ocupada, o sea, el régimen colaboracionista de Vichy y la parte ocupada directamente con ocupación militar alemana, en ambos sectores eran los únicos bancos extranjeros que estaban habilitados para operar y lo hicieron durante toda la guerra. E incluso congelando los bienes, los activos de las familias judías francesas. Esa fue la colaboración de estos bancos estadounidenses que tenían fuertísimos vínculos con IG Farben. Yo, a ver si hay algunos datos que no quiero que se me escapen, pero bueno, si no vamos a ir y venir. Bueno, esta empresa... no me quiero adelantar, vamos por orden, porque yo me entusiasmo. Entonces, ahí nos quedó claro el poderío de esta empresa, ¿no? O sea, Hitler no fue un loquito que llegó solo y que tuvo suerte y los alemanes se equivocaron y votaron mal. Sí, votaron mal todo lo que quieran, pero tenía toda una estructura poderosísima bancándolo. Eran justamente los capitanes de la industria alemanes. Y acá, a ver, estaba Mercedes-Benz, BMW, Hugo Boss. Hugo Boss hacía los uniformes del ejército nazi, de las SS. Yo la verdad, un Mercedes-Benz, sí, perdón. Inclusive al día de hoy todavía hay una de las fábricas que vos decís es la BASF, que está ubicada en Tortuguitas. Sí. Bueno, Bayer, Sí. de todo el mundo. Pero digo, yo no me compraría un Mercedes-Benz ni en broma. O sea, yo veo un Mercedes-Benz y lo veo cubierto de sangre. O sea, porque literalmente alquilaban. Porque, a ver, ¿cómo funcionaba la mano de obra esclava? Estas empresas alquilaban a esas personas que las hacían trabajar hasta morir. Le pagaban un alquiler. O sea, ¿se entiende? O sea, el régimen nazi se beneficiaba cobrando dinero por la mano de obra esclava y estos caraduras, estos delincuentes disfrazados de empresarios, se beneficiaban con remuneración, con el alquiler de un ser humano. Y ahí dice IG Farben Frankfurt, el edificio que veíamos recién es ese majestuoso edificio. Frankfurt prácticamente la borraron del mapa con los bombardeos de las fuerzas occidentales, de las fuerzas de los aliados occidentales. ¿Y ustedes saben que prácticamente ni un vidrio se rompió de ese edificio en Frankfurt? Curioso, ¿no? Y parece curioso que el mando supremo aliado funcionó en ese edificio después. También la sede del Plan Marshall.
¿Frankfurt está ubicada en la parte este o...? En la parte occidental. occidental? Y ahí vemos una cosa interesante. Ahí, esa imagen. ¿Alguien sabe lo que es esa foto? Esa foto es, hablamos de Auschwitz, el campo de concentración de Auschwitz. Auschwitz en realidad eran 3. No era 1, eran 3. Auschwitz 1, que era donde llegaba la gente, ¿no? Y era seleccionada. Los que tenían capacidad para trabajar o para ser útiles, como mano de obra esclava, lo que fuese, iban a los barracones, se instalaban. Los que ya no servían, entre comillas esto, los niños, los ancianos, la gente enferma, todo, iban a el más conocido, que es Auschwitz-Birkenau, que era el Auschwitz II, que era lisa y llanamente a donde los llevaban a las cámaras de gas y después a los crematorios. Sencillo. Ahora, ¿cuántos escucharon hablar de Auschwitz-Monowitz? No. Se los presento. El Auschwitz III, fundado en 1942, y era, yo esto lo digo un poco con cierto sarcasmo, ¿no? Pero digo que mientras toda la industria alemana, y repito todo, Siemens, Krupp, todas las empresas se beneficiaron con la mano de obra esclava. Todos tienen las manos llenas de sangre. Ahora, IG Farben es el único que se pudo dar el lujo, aquí es donde viene la ironía, se pudo dar el lujo de tener campo de concentración propio. La fábrica Buna, es esa Auschwitz III, Monowitz. Hasta 80.000 personas llegaron a trabajar. Llegaron a estar esclavizadas en el mismo momento en esa planta, que era una planta que producía caucho y combustibles sintéticos para el esfuerzo bélico, obviamente. Los médicos de la SS los chequeaban la salud de los esclavos hasta que no daban más y los llevaban a Birkenau para matarlos, a los que no morían directamente ahí en la misma fábrica. El individuo, bueno, IG Farben fue el que producía el Ciclón B, era parte del negocio. Esta empresa, Degesch, que después se transforma en Degussa y que también funcionó hasta hace unos pocos años, era la empresa que comercializaba el gas Ciclón B, con el que se mató a millones y millones de personas. Y no solo que obviamente es terrible el genocidio contra el pueblo judío, pero no fue solamente el pueblo judío, también fueron millones de soviéticos que fueron asesinados también. Es más, de hecho, ese gas se probó por primera vez en 500 prisioneros de guerra soviéticos. Fueron las primeras víctimas del Ciclón B. Y este individuo que vemos ahí, ¿saben quién es? Joseph Mengele. O Mengele. ¿Qué nos dice la historia? Que Mengele, ¿qué hacía en los campos de concentración? Experimentos médicos científicos. Pero ¿cuántos nos dicen que la mayoría eran encargados por Bayer? La mayoría eran experimentos para vacunas y para diferentes terapias y medicamentos que generalmente terminaban en la muerte de quien era utilizado. A esos no los alquilaban, los compraban. Literalmente, compraban a los prisioneros para experimentar. Mengele era un sádico, era un hijo de su madre, sin duda alguna. Pero no es que lo hacía porque era un sádico y se divertía, seguramente también. Pero digo, lo hacía porque era trabajo. Y era trabajo pedido y contratado por Bayer, principalmente. Yo no tomo una vallaspirina ni en pedo, perdón. En eso yo me volví totalmente fundamentalista. Entonces,
Lo que hacían estos tipos era realmente terrible, era realmente monstruoso, y todo para lucrar. Ige Farben cuenta la historia que, es más, en la acusación y no quiero extenderme mucho más, pero creo que es interesante esto. En la acusación que se le hace, cuando se los enjuicia, en ese Nuremberg empresario, parte de la fundamentación del fiscal, el fiscal Telford Taylor, que es él, que hizo un gran trabajo, porque dice que porque los yanquis no nos caen simpáticos, metemos a todos en la misma bolsa. No es todo lo mismo, y hay que reconocer a los que hicieron muy buen trabajo. En la acusación se sostiene algo que es real, y es que los planes de invasión los hacía la Wehrmacht junto con Ige Farben, ya previendo las empresas de cada país que iban a caer en poder de Ige Farben. Empresas químicas, empresas de todo el sector de Ige Farben, ellos iban a apoderar. Empresas en Polonia, en Francia, en Unión Soviética, en todos los lugares, Ige Farben era el que iba y tomaba el botín. Eran los que producían la pólvora, eran los que producían elementos de lo que era todo el arsenal, ¿no? Que llevan productos químicos, etc. Obras públicas, o sea, estaban en todos los negocios. O sea, si matás porque sos un loco fanático es horrible. Ahora, si conspirás para matar, para llenarte de dinero, es peor. Es peor. Bueno, aquí están cuando estaban leyendo las acusaciones. Estos son algunos de estos delincuentes que eran directores y diferentes rangos empresariales de Ige Farben. En el Nuremberg del que vamos a ver la película, se enjuiciaron a 24 jerarcas nazis, de los cuales se absolvieron a 3, se condenaron a duras penas a 9 y se colgaron, como debía ser, a 13. Los delitos que cometieron estos tipos no son menores a los que habían hecho esos cargos militares y políticos. Yo siempre digo que ahí es cuando vemos dónde está el poder de verdad. Más allá no nos vamos a meter en cuestiones políticas locales, pero ¿dónde murió Videla y dónde murió Martínez de Oz? Uno murió en su departamento de Cábana y el otro murió en una celda. Ahí es donde vemos dónde estaba el poder de verdad. Y ahora vamos a ver dónde está el poder de verdad. Yo acá, quiero ser respetuoso con el tiempo, pero creo que vale la pena, les quiero leer los cargos. Los cargos eran 5 cargos. El primero de los cargos, la planificación, preparación, iniciación y ejecución de guerras de agresión y las invasiones de otros países. Segundo cargo, crímenes de guerra y crímenes contra toda la humanidad a través del saqueo, la expoliación de los territorios ocupados y la incautación de plantas en Austria, Checoslovaquia, Polonia, Noruega, Francia y Rusia. Tercer cargo, crímenes de guerra y crímenes contra toda la humanidad a través de la participación en la esclavitud, la deportación para realizar trabajos forzosos a una escala gigantesca de prisioneros del campo de concentración y civiles en los países ocupados, y los prisioneros de guerra y el maltrato, el terror, la tortura y asesinato de personas esclavizadas. Ese es el cargo más grave, el tercero. El cuarto dice la pertenencia a una organización criminal, la SS, y el quinto era actuando como líderes en una conspiración para cometer los delitos mencionados en los cargos 1, 2 y 3. Bueno, a ver. En este caso, a varios se los absolvieron,
a un gran número se los absolvió. El que tuvo la mayor condena fue 18 meses, perdón, fueron entre 18 meses y 8 años la mayor condena. En la práctica, ninguno estuvo más de 1 año y medio detenido. Otto Ambros, este personaje particularmente tenebroso, además de el trabajo en Auschwitz-Monowitz, también administraba la fábrica de IG Farben en Digerfurt, Polonia, donde se producían los gases nerviosos Tabun y Sarin, en cuyo desarrollo participó Ambros. Esta planta química tenía un campo de concentración con unos 3.000 prisioneros que eran utilizados para las tareas más peligrosas y a los cuales se usaba como cobayos para probar los efectos mortales de los gases que desarrollaban. Esta delicia de persona no solo que fue indultado por sus crímenes, sino que todos tuvieron un futuro brillante después de ser indultados. Todos volvieron a la actividad empresaria, volvieron a ser contratados por IG Farben o por otras empresas, pero este encanto del ser humano también trabajó para Dow Chemical de Estados Unidos como asesor del Cuerpo de Químicos del Ejército de los Estados Unidos y como asesor de Konrad Adenauer, ese personaje que nos quieren pintar que fue un preclaro personaje de la Nueva Alemania. ¿Nueva Alemania dónde? Bueno, acá a estos tienen este signito acá, es una condecoración al mérito, porque fueron condecorados también después, años después en su vida civil. Por ejemplo, a Butterfish, Henrik Butterfish, que es le dieron la Gran Cruz del Mérito de la República Federal de Alemania. Y a Friedrich le dieron la Medalla de Servicios Distinguidos de Baviera y la Cruz de Servicios Distinguidos de la República Federal Alemana. A mí me parece que se tendría que haber escondido bajo de la cama, avergonzado por el resto de su vida, y la sociedad a la que pertenecían lo mismo. No, acá se los distinguió, todos, repito, murieron de viejitos en su casa, tranquilamente. Bueno, este ya lo mencioné. Bueno, este también fue condecorado. Una cosa que nos explica de alguna manera cómo cuando se habla de la Unión Soviética fue demasiado blanca. Y evidentemente a la Alemania nazi no se la desnazificó lo suficientemente como debería haber sucedido. Y para cerrar y ser respetuoso del tiempo, ¿quién es este personaje? Este personaje es un personaje central en esta trama, es John McCloy. ¿Quién fue John McCloy? John McCloy fue un personaje que, un abogado, un hombre de Wall Street, un hombre del establishment, que también tuvo vida en la función pública en su país, en Estados Unidos, pero un hombre de Wall Street. Creo que uno de los pocos errores que cometió Roosevelt, y lo digo sinceramente, no con ironía, porque creo, y repito, algunos me lo han escuchado decirlo, banco mucho a Roosevelt, fue un gran presidente y un gran amigo de la Unión Soviética. Pero este personaje nefasto, en su trayectoria profesional, antes de la guerra, fue asesor de gente importante a nivel mundial, de IG Farben. Fue presidente del Chase Bank. Fue presidente de la Fundación Rockefeller. Después de la guerra, durante la guerra fue subsecretario de guerra y fue el que se opuso a los bombardeos el campo de concentración de Auschwitz y a las líneas férreas.
porque dijo que no, que era una operación muy complicada. ¿Yo le estaría cuidando el negocio a este Farben? Porque capaz le complicaba el negocio. También capaz que por eso no cayó ninguna bomba en el edificio. No sé, estoy siendo mal pensado, seguramente. Pero lo más interesante es que fue alto comisionado para Alemania después de la guerra. Y con ese cargo a estos tipos se los enjuicia en el 47, el juicio también en el 48, son condenados, condenas irrisorias, pero son condenados, y en el 49 este hombre los indulta a todos. No solo los indulta, sino, y no solo a ellos, indultó a Krupp, a todos los jerarcas, empresarios, pesados de verdad, sino que también ordenó la restitución de sus bienes. O sea, le faltó beso, medalla y aplauso. Después, bueno, obviamente tuvo vinculaciones con la CIA. No quiero olvidarme de nada, pero bueno, las vinculaciones de este hombre realmente... pero no se puede creer el desparpajo. Igualmente, yo decía, fue uno de los errores, bueno, nombrarlo subsecretario de guerra. Ahora, todo esto que hizo ya lo hizo con la administración Truman. Truman, un delincuente, así que ahí empieza a cerrar todo. Pero digo, evidentemente todo lo que hizo fue aparte. Se opuso a un plan que se había propuesto para desindustrializar totalmente Alemania. Él se opuso fervientemente, argumentando que iba a ser mejor una Alemania con poderío industrial, justamente para enfrentar a la Unión Soviética, ya preparando la Guerra Fría, al país que más sufrió justamente al nazismo. Entonces, para concluir, ¿se desnazificó Alemania? Evidentemente no. Evidentemente no. Porque los jefes de verdad eran estos. No era ni Goering, no era ni Hitler, esos eran degenerados, monstruos, lo que quieran. Pero estos eran los jefes. Y con esto, con estas medallitas, yo me explico a Merz hoy. Me explico a von der Leyen. Me explico a Annalena Baerbock. Y me explico a todos estos... A Calas. A Calas, bueno, no es alemana, pero pongamos acá y a Calas. Sí. Sí. Todo ese nazismo que tienen en la sangre las élites políticas europeas. Entonces, y para cerrar y agradeciendo su atención y esperando haber contribuido en algo nuevo a vuestro conocimiento, cuando el presidente Vladimir Vladimirovich Putin habla de resolver las causas profundas que llevaron a la guerra hoy de la OTAN contra Rusia en Ucrania y habla de desnazificar, es desnazificar en serio, aprendamos del pasado y que realmente no quede nada de ese germen, de esa semilla inmunda que es lo que se dejó en estos tipos y en esa sociedad que siguió conviviendo con estos tipos y tratándolos como grandes señores cuando eran delincuentes, incluso me atrevería a decir peores que los que terminaron colgados en el primer Auschwitz, en el primer Nuremberg, perdón. Gracias. Cristian, me parece que tenemos algunas preguntas, no sé si quieres contestar ahora. Yo porque no quería quitar tiempo a la película, pero yo por mí, si me dejan hablar, están perdidos. Bueno, Krupp estuvo en este... ¿Krupp? Sí, claro. En este mismo, ¿es eso? No, en este juicio no. No, en el... No, este fue a los jerarcas de Dieter Farber. Pero Krupp fue juzgado también, después fue indultado, toda la misma porquería a todos estos delincuentes. Una pregunta, ya que esta gente fue jugada por el bando anglo-sajón sionista, ¿por qué la Unión Soviética no lo jugó posteriormente? ¿Qué impidió que lo jugara debidamente? A ver, hay que ponernos en el contexto histórico. La Unión Soviética y los Estados Unidos fueron grandes aliados y grandes amigos hasta el momento en que desgraciadamente dejó de respirar Franklin Delano Roosevelt.
Una vez que toma el poder el desquiciado enfermo de Harry Truman, la historia cambia completamente, no por parte de la Unión Soviética, por parte de los Estados Unidos. Yo siempre digo, y lo digo con mucho cariño para mis queridos amigos rusos, que los rusos son hasta exasperantes en el cumplimiento de su palabra. Coincido totalmente. Hay veces que dicen, no, pará, ¿por qué? A Ucrania le pagaron escrupulosamente el tráfico de gas por su territorio mientras estaban en esta guerra que estamos ahora. Nunca dejó de hacerlo. Bueno, la Unión Soviética cumplió a rajatabla. Hacia el 9 de agosto de 1945 le declara la guerra a Japón e inicia la Operación Tormenta de Agosto para liberar a los territorios ocupados por los salvajes japoneses y derrotar a ese régimen. Después es largo hablarlo, pero hasta eso cumplió la Unión Soviética, siempre cumplió su palabra. Del lado occidental, desgraciadamente, no sucedió eso. Estos delincuentes quedaron del lado de Alemania Federal y obviamente la capacidad de la Unión Soviética para lograr agarrar a estos delincuentes y juzgarlos se había vuelto mínima. Este juicio dijimos que se inició a mediados del año 47. Claro, exacto. El largo brazo de la ley soviético a ese lugar. Bueno, de vuelta, fíjense el terrible régimen criminal que había en la Unión Soviética, que estos tipos no les pasó nada, ni el viento los rozó. ¿No lo pudieron agarrar antes, en el 45, o sea, antes del fin? Lo que pasa que, a ver, nosotros sabemos que muchos de los criminales, de los peores criminales, iban para el lado occidental. Claro, sí. Iban porque sabían que del lado soviético no iba a haber misericordia por los crímenes que habían cometido. Exacto. Entonces los tipos huían y quedaron. Y ya hay que recordarlo, Rubén muere en abril, un mes antes de la victoria. Ya en ese momento empieza a cambiar la lógica. Empieza a cambiar la lógica de cooperación, la lógica de todo. Entonces, y un tipo como Churchill, ya ahí se le salió la cadena de vuelta, porque trabajó bien, al comienzo trabajó bien Churchill, porque entendió que la amenaza real era Hitler, no el comunismo, aunque era súper anticomunista. Derrotado Hitler, volvió a las andanzas. El famoso plan impensable. El plan impensable, el paperclip, todo eso se empezó a hacer. Se empezó a cimentar lo que iba a ser después la Guerra Fría, empezar a tomar criminales para formar la CIA, la OTAN, todo eso se empezó a hacer ahí. Entonces, obviamente, la cantidad de nacionalistas ucranianos que fueron a parar a Canadá, ¿qué fue casual? ¿No les gustaba el clima? No, los iban ubicando. A muchos tachá croatas los ubicaban a través del Vaticano, iban a España, algunos por acá por Sudamérica. Estaba todo organizado. Hoy vos es que, bueno, yo soy profe de historia y miro muchos canales de geopolítica. Entre ellos un canal que se llama Geopolítica Actual, en español muy bueno, Geopolítica Actual. Y hablaba de eso, que a veces los rusos o Rusia es muy respetuosa del derecho internacional y Occidente, anglosionista, no, habla de reglas. Y por ahí pasa que a veces son demasiado ingenuos, o no sé cómo llamarlo, y bueno, esas cuestiones, ¿no? Lo que vos decís. Mirá, hoy lo decía en un comentario que me pidieron para Izvestia, para el canal ruso, Sí. sobre el tema de la piratería. Hoy parece que está de moda de vuelta a la piratería. A ver, yo a Donald Trump en el 90% de lo que está haciendo lo banco. Y lo digo públicamente y lo digo en canales. Para mí el segundo mandato es otro Trump. Pactó con Biden después de la reunión famosa que salió sonriendo. Pactaron entre los dos con el sionismo, pactaron. Yo por eso dije, el 90% de lo que está haciendo Trump, yo lo banco. Lo que está haciendo en Ucrania, yo creo que realmente... No, bueno, lo debatimos después. Yo voy a otra cosa. Sí, porque... En esto puntual, del Caribe, de las narcolanchas, el barco petrolero que agarraron. Y yo decía, si esto lo hacen piratas somalíes en el Golfo de Adén, todos decimos piratas. Exacto. A ver, ahora que Trump está tan enojado con los somalíes, se parece a un somalí pirateando un barco en el Caribe Sur. O los nacionalistas ucranianos atacando
barcos con banderas internacionales en el Mar Negro. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos que rediseñar el derecho internacional. Evidentemente esa va a ser una tarea del nuevo mundo multipolar, porque evidentemente hoy hay un derecho para unos y para otros. Porque, repito, la verdad que, y vuelvo a decir porque tengo como bancar el decir que sostengo y que banco a Trump, pero en eso le está pifiando y eso no está bien. Por eso, aunque sean puntillosos hasta la exasperación los rusos en el cumplimiento de la palabra, al final del día lo agradezco ante esto, otra variante que es tengo estos, como decía Groucho Marx, estos son mis principios. Exacto. Y si no te gustan tengo otros. Sí, pero lo que pasa es que para lo último hay como límites porque si no, otro bando te pasa por encima. Y ya es tarde, como se acuerda de Minsk y el golpe en Ucrania y todo. Una pregunta, o una cosa que tengo que decir. Siguiendo esa línea alemana, hoy en día uno que más habla de guerra directa con Rusia es Alemania y Merz, por ejemplo. Sí. Es un tipo de Rothschild y de Morgan. Aparte de Macron y aparte de Inglaterra, uno que más habla de guerra directa en 2030 o antes es Alemania. Sí, Merz, que es de BlackRock. Merz, ese. Y BlackRock Sí. y Vanguard. A ver, es que ese es el tema. Hoy la discusión no es izquierda y derecha, hoy la discusión es globalismo versus soberanismo. Exacto. Por eso tenés unos líderes que están de un lado, Exacto. el soberanismo está Putin, Xi Jinping, Orbán, Trump. Nos gusta, bueno, que no me pongas acá, pero es así. A ver, yo no coincido el soberanismo no es hegemónico, no es homogéneo ideológicamente. Vos tenés soberanistas como Fico, que es un socialdemócrata, y tenés a un centro derecha como es Orbán, tenés un conservador popular como Putin, tenés un populista como Xi Jinping. Entonces no es homogéneo, pero el globalismo sí es homogéneo, porque todos reciben las órdenes de sus patrones, que es la banca Rothschild, BlackRock y todos esos fondos. Bloomberg, Soros. Sí, Soros es la cara del demonio globalista, es Soros. Muy bien el aporte. Bueno, Cristian, pasamos con la peli y después si hay más preguntas. Muchas gracias. Здравствуйте, я Дмитрий Гурталев, автор на телеканале Артитор. Рад приветствовать всех зрителей. Спасибо вам, что пришли на просмотр нашего фильма «Время правды. Нюрнберг». Эту мы сделали совместно с моей коллегой, режиссером Артидор Евгением Китайцевым. Послевоенный трибунал называют судом истории или судом народов. 80 лет назад страны антигитлеровской коалиции не только одержали победу во Второй мировой войне, но и смогли провести исторический судебный процесс. Нацистские преступники, развязавшие самую страшную в истории войну, были приговорены к смертной казни. Будущим поколениям был дан урок. Преступлениям против человечества нет оправданий. Один из самых крупных судебных процессов в истории, он ознаменовал собой важный этап в развитии международного права, юридически скрепив окончательный разгром фашизма. Безоговорочное осуждение нацизма в Нюрнберге стало одним из тех нравственных принципов, на которых до сих пор зиждется международное право. У тех страшных преступлений нет срока давности, а потому ни в коем случае нельзя позволить пересмотреть итоги Второй мировой и обелить нацистов. Ведь 80 лет спустя, очевидно, в Нюрнберге было совершено правосудие, а не расправа над побежденной нацистской Германией. Это был именно суд народов, а не судилище. Приятного просмотра. Por primera vez en la historia de la humanidad, los criminales que tomaron el control de un estado entero y lo convirtieron en un instrumento de sus monstruosos crímenes, comparecen ante un tribunal de justicia. Fue una condena del nazismo que trascendía los límites de un solo país. Fue el primer juicio colectivo contra criminales de guerra, un precedente fundamental.
fue el juicio de las naciones contra el nazismo.